Parte 2 de los box sets, como verán, exactamente el mismo escenario, no se tocó nada, tengo la misma camisa, todo igual, porque este video lo estamos grabando 2 minutos después de que vieron 3 o 4 días antes, lo que fue la parte 1. Esta, la parte 2, más box sets, así de manera vertical, que queremos compartir con todos ustedes. Este es increíble. Mick Jagger en Australia en 1988, porque tiene todos los ensayos de Jagger, en vivo no tiene, tiene todo lo que es ensayos, que es increíble, con un poderío impresionante, sobre todo por Jimmy Reed y Satriani, y lo que era la banda increíble que tenía Jagger, que más allá de que la mayoría de lo que hizo fueron temas de los propios Stones, allí en Australia, son reversionados y son realmente muy potentes. Hay temas de, obviamente, de Jagger como solista y hermosas versiones de Party Doll, por ejemplo. Hay varias canciones que de sus discos solistas, de los dos primeros, de She's the Boss y de Primitive Cool, que no interpretó en vivo Jagger, pero que sin embargo están en esta increíble caja. Está Foxy Lady, por ejemplo, de Jimi Hendrix. Es increíble, ¿eh? Increíble y súper recomendado. Si a esta altura y en estos tiempos no se puede conseguir el box set, bueno, no hay problema, se puede encontrar en algún lado, algún amigo te lo envía, lo podés descargar. No está bien lo que estoy diciendo de descargar sin pagar derechos, pero como es material inédito y aparentemente Jagger no lo va a oficializar, bueno, más que recomendado, impresionante. E incluso amigos rockeros que tengo que no gustan mucho capaz de lo que hace Mick Jagger como solista, les sorprendió el poderío cuando lo hemos escuchado. Es muy potente realmente. Otro de Mick, bueno, por el mismo tiempo, obviamente, pero en este caso sí, justamente es en Australia y en Japón, un compilado de las canciones, se las voy a dejar ahí, las canciones que hacía Jagger en vivo en el 88, tanto en Australia como en Japón. Se llama From Far Fast to Down Under, así se llama, no, From Fast East to Down Under, así se llama justamente este box set, numerados también ahí, que se conseguían por la década del 90, y este es el mítico sello bootleg Swinging Pig Records, el que tiene el cerdito por aquí en el costado. Buenísimo esto ya es delirio, te tiene que gustar demasiado los Stones y demasiado el Satanic, porque esto consta de 4 CDs acá y 4 CDs acá, y es todo instrumental, es una misma canción que empieza y termina varias veces. Vas a escuchar solo la parte del medio de la canción, el final grabado varias veces, el principio grabado varias veces, se escucha toma 1, toma 23, toma 50, de todo así, e incluso hay zapadas que no entraron obviamente, y la canción que fundamentalmente proviene de estas cajas y que no entró es Jigsaw Puzzle, que luego entró en Vegas Banquet. Bueno, el disco 4 son 11 tomas de esta canción de Vegas Banquet. Solo el disco 4 son 11 versiones. Bueno, hay que estar. Recuerdo una anécdota, un amigo que me consiguió estas cajas y que dijo, a ver, voy a escuchar un poco antes de dársela a César. Lo escuchó y quedó espantado. Claro, todo instrumental, todo con el sonido psicodélico, pero esto es descomunal. Yo no creo que alguna vez esto se vaya a oficializar, lo veo prácticamente imposible, pero si lo pueden conseguir por ahí o las pueden, algún amigo que las tenga, avísenme. Bueno, Ronnie Wood, me quedo con hay varios de Ronnie, pero me quedo con porque tiene todo en video, en DVD, y tiene también hay CD, y tiene la imagen y el audio de un show que tuve la chance de presenciar en Londres en 2010 de Ronnie como solista, y está muy muy bueno, muy recomendable de Ronnie Wood solista. Después Kid, también en video, Solo Works, tiene ensayos de los Expensive Wainos, tiene presentaciones de él en vivo, colaboraciones con otros artistas, tiene un show completo de los Expensive Wainos, que es el famoso de Colonia, Alemania, de 1992.
tiene lo que fue la Expo Sevilla de guitarristas. Bueno, está buenísimo este SoloWorks, todo de video. Hay alguno dando vuelta que es más pequeño, con la tapa así 3D también, más pequeño, que es de todo de audio. Y lo mismo para Mick Jagger, también de Ultimate Collection, SoloWorks también, todo en video esto, y tiene la película famosa de Mick, que en Argentina se conoció Sometido por las Mujeres, y se llama Running Out of Luck. No tiene subtítulos en español, pero se entiende prácticamente todo, la que fue filmada en Río de Janeiro, en Brasil. ¿Qué más tiene? Un especial de televisión de Tokio, cuando se presentó Jagger por allá. Tiene también parte de lo que fue el show australiano, y tiene en DVD la única presentación de Jagger de Wandering Spirit, allá en 1993 en Nueva York. Quería con esto cerrar entonces la parte 2 de estos videos. Si hay que elegir, estos. Siempre estos, elegimos estos. Te quiero agradecer por acompañarme hasta acá. Parte 2 de los box sets de los Rolling Stones. Te podés suscribir a este canal y ayudarme compartiendo todos estos videos que tenemos, que ya son muchos, donde hay varios dedicados a la discografía argentina, a los vinilos argentinos de los Rolling Stones, de libros esenciales hay 4 partes, de vinilos argentinos hay 4 partes, y después hemos hecho videos de Rolling Stones en Argentina, de Between the Buttons, de Still Life, de la película Let's Spend the Night Together y varios otros que hay por allí. Te dejo acá arriba la parte 1 de este especial de box sets por si no la viste. Acá arriba te lo dejo, suscríbete y nos encontramos en la próxima, muy pronto.